Esta es su entrevista política, una entrevista que ya la ha hecho suya por todos sus comentarios que a bien ha tenido ponerlos en nuestro portal interactivo de i.com. La entrevista política, el día de hoy tenemos a un dirigente, a un diputado, a una persona que se ha distinguido por la denuncia pública, por la racionalidad en su trabajo como diputado y también por haber sido un dirigente que permitió el triunfo electoral en algunos municipios, en otros como diputados, y él es Francisco Rodríguez, mejor conocido como Paco Rodríguez, nuestro amigo el diputado, que el día de hoy estaremos hablando sobre el PRD, que el cual fue dirigente y es diputado, sobre el aspecto político al interior del Congreso y sobre todo también, usted lo sabe, como diálogo político, como una entrevista política sobre la cuestión electoral que se avecina para el 2015. Paco, muchas gracias por estar aquí en este momento con nosotros, en esta entrevista, por darnos el tiempo para platicar sobre los problemas que se tienen, pues tanto al interior del PRD, como se ha estado manifestando públicamente, el trabajo legislativo que has llevado a cabo de denuncia, de buscar la verdad, de buscar la honestidad en las cuentas públicas, que es lo que le compete mucho al Congreso del Estado, y bueno, también no podemos apartarnos del proceso electoral que se avecina en el 2015. Así que bienvenido, Paco, esta es tu casa, este es tu portal i.com. Pues gracias, Miguel, por la invitación a este espacio que es importante, alternativo, a través de las redes sociales, de los medios electrónicos. Creo que es para los representantes de oposición las mejores de las fuentes para poder llegar a los ciudadanos. Efectivamente estamos aquí en una antesala ya de otra elección más, al frente de la oposición, a veces única en el Estado, a veces acompañado de otras fuerzas políticas, pero sobre todo en el PRD muy constante, muy permanente ha sido desde que hemos estado ahí en el partido, no nomás mi persona, sino un conjunto de compañeros y dirigentes ahí en el PRD. Nos da mucho gusto poder enfrentar el 2015 con otra perspectiva, como tú lo decías, hemos ganado se ganó la dirigencia y se gobierna el municipio la presidencia municipal de Cuauhtémoc con Indira Vizcaíno, que está haciendo pues un excelente papel desde nuestra perspectiva, muy alternativo, sí, cuestionado por las fuerzas tradicionales y con las que siempre se tiene que estar luchando cuando se es un gobierno alterno, un gobierno diferente. Y también con Rafael Mendoza, con mi compañero diputado, joven, que ganó de mayoría, nunca el PRD había tenido por sí solo un distrito de mayoría. Qué bueno que se realizó ahí también con Rafa Mendoza y hacemos un grupo parlamentario que ya hacía falta, que ya teníamos tiempo que el PRD no tenía un grupo parlamentario ahí en el Congreso. Y en esas razones pues estamos enfrentando también con regidores en Manzanillo, con un regidor en Manzanillo, René Macías, con Nicolás Contreras en Colima, también tuvimos regidor en Tecomán, tenemos regidor en Almería, tenemos regidor en Islahuacán. Creo que tenemos ahí ya una gama de prospectos para ser competitivos y para poderlos postular rumbo al proceso venidero. Paco, se habla de oposición, se habla de izquierda, de derecha, de centro izquierda, centro derecha. ¿Esa oposición es verdaderamente a un sistema o es una oposición a ciertas políticas que los gobiernos en turno realizan? Porque mira, después del largo periodo del PRI, llegó el PAN. El PRI se convierte en oposición, pero una oposición muchas de las veces muy confortable, con un diálogo muy propositivo. Ahora llega el PRI y el PAN se convierte también en una figura de concertación. El PRD en el 88 surge como una fuerza, primero la izquierda, antes de constituirse como Partido de la Revolución Democrática, con ciertas fuerzas que venían de las filas comunistas, socialistas. Se hizo en aquel partido una amalgama de corrientes ideológicas y convergen todas al PRD, pero podemos pensar en verdaderamente una oposición real
o una oposición que tiende los puentes para llegar a concertaciones políticas. Te hablo simplemente del Pacto por México. En el Pacto por México, todos los partidos de oposición al régimen, al partido en el poder, concertaron, hicieron lo que quisieron y ahora están viendo las consecuencias. Entonces, Paco, ¿esa oposición es una oposición institucional o es una oposición real? Creo que en primer lugar, ha sido una oposición en el caso particular de lo federal, y quienes tienen la mayoría dentro del PRD, porque no es para nadie desconocido nuestras diferentes fuerzas al interior del partido, que chocan en ideologías, que chocan en posturas sobre diferentes temas. Creo que ha sido una posición reformista, quienes de alguna manera dominan a nivel nacional la dirigencia del PRD, quienes están dominando la mayoría de los diputados federales y senadores. Reformista en el sentido de que se opone o no dependiendo a cada uno de los temas que se están realizando. Podemos ir en contra de la reforma energética, pero de pronto algunos diputados brincan y saltan el tema de la reforma fiscal, ¿verdad? No todos los diputados del PRD la votaron, pero hubo quienes sí, ¿verdad? Se puede ir en contra y estar a ultranza de la reforma de comunicaciones, pero de pronto se puede compartir inclusive temas con lo laboral. Entonces ahí creo que hay una serie de posturas en donde quizás, como tú la llamas, institucional, pudiera darse. El tema del sistema, de una oposición de sistema al sistema económico y político, difícilmente en el país se ha podido llegar. Creo que la última expresión como tal era la de Andrés Manuel López Obrador dentro del PRD, pero aún así ni siquiera se atrevía a marcar claramente, por decirte un tema en materia económica, decir si tenemos una economía abierta en este sistema global de libre comercio, no se atrevían tampoco a decir que vamos a ser una economía cerrada. O sea, con eso hablaba de ciertas políticas sociales. Entonces creo que hoy en el país difícilmente se puede discutir que hay algún partido político que esté proponiendo el regreso al comunismo o el regreso a unas políticas inclusive de estatismo, de demasiado Estado-nación, ¿no? O cambiar el neoliberalismo. Creo que no estamos en ese fondo. Entonces por eso yo creo que estamos en una línea ideológica programática reformista, en donde ciertos temas orales están dándose y discutiéndose. Al PRD sí lo ha definido muy claro, el tema de la defensa a los energéticos, que sí lo tenemos por unanimidad. Ahora sí, el que votara a favor de eso, o el que pueda votar a favor de eso, las leyes secundarias en materia del petróleo, se queda fuera del partido. O sea, eso sí es una línea clara. Pero sí hay otras en las que ha habido matices. En el caso de las oposiciones en los gobiernos locales, creo que esas van en torno a los regímenes políticos en los estados locales y también a los grupos de poder que están dominando en el mismo, ¿no? Y creo que hoy en Colima somos una oposición al régimen político actual que llegó, se empoderó y pues yo lo caracterizo por tres cosas muy básicas. No solamente es el cacicazgo que siempre se le ha disputado al PRI por siempre ganar la gubernatura en Colima, sino además hoy se caracterizó por ser altamente corrupto, por ser altamente ineficaz y por tener algunos de sus miembros distinguidos o destacados en el gobierno sus relaciones con el narcotráfico. Así de simple. Son un narcogobierno incapaz, corrupto, aparte de cacique. Ahora sí tiene que haber una alianza, no solamente era como en el 97 o poco atrás decíamos vamos a aliarnos todos para derrotar el cacicazgo del PRI. Hoy no nomás es eso, ojalá fuera ese mal. Hoy ese mal del sistema político local es el de menos. Pero el problema es que llegó un grupo y a un régimen político local que lo llevó pues a incrementar la deuda a niveles históricos que no teníamos, a miles de millones de pesos, cerca de 3,000 millones de pesos. ¿Verdad? Más o menos ahí es donde estamos. Yo definiría esas dos grandes niveles, ¿no? La parte ideológica a nivel nacional es una oposición reformista y a nivel local creo que somos una oposición al régimen de gobierno y a los grupos de poder que están ahí. Paco, en estos proyectos que los sintetizas muy bien, en Colima te refieres a un proyecto político, se ha cuestionado, se ha dicho, se ha comentado, se ha escrito en la prensa que la llegada de Paco Rodríguez al PRD
estuvo inicialmente auspiciada, impulsada por el mismo grupo que está en el poder. Si hablamos de René Díaz, que bueno, si no está en el poder, de Jesús Orozco Alfaro, de la propia gente de Mario, que de alguna u otra manera, como ellos, Jesús Orozco había pertenecido al PRD, tenía cierta influencia en los grupos al interior del PRD, y haciendo una tenebra, una maniobra política, dijeron, bueno, vamos a meter a Paco Rodríguez, y Paco Rodríguez llega al PRD. ¿Hasta dónde tiene esa certeza, ese rumor, cómo te quieren etiquetar con esa acción política? Mira, Miguel, te agradezco que me hagas esa pregunta. Creo que es muy importante rumbo al proceso que vamos a vivir el próximo año. Es una etiqueta que en primer lugar me la supe quitar muy bien desde casi, al menos del año de yo entrar a la dirigencia. Yo entro a los meses, 2-3 meses de la dirigencia. Para no hacer el cuento muy largo, yo egreso en el 97 de la Facultad de Economía. El padrino de nuestra generación es Jesús Orozco Alfaro. Nos invita a la entonces Fundeco, a la Fundación por el Desarrollo de Colima, a todos los egresados. De ahí un servidor y otros 2 compañeros más, u otro compañero más, mantenemos vida activa en esa fundación. La preside inicialmente Rogelio Rueda, luego Armando González Mansos, y es con quien participa un servidor más activamente. De ahí surge ese proyecto para Jesús Orozco Alfaro buscar la candidatura del PRI al gobierno del Estado. Yo, como otros jóvenes y otras señoras y otros prominentes de la política, también lo apoyan en esa búsqueda, pues que nosotros en su momento la habíamos democrática dentro del PRI, para que él ganara la candidatura. No se da, se va al PRD. En el PRD yo me he afiliado hace tiempo, desde el 99, por voluntad propia. Cuando esta decisión se toma, pues efectivamente a mí me cae todo mejor de plazo. Ahí llegamos, de ahí se van construyendo. Se consigue la candidatura, se le otorga la candidatura en el 2003 a Jesús Orozco, candidato a gobernador, y coincide con René Díaz en la dirigencia estatal. Se van haciendo esos grupos políticos, se busca en un primer intento ganar la dirigencia estatal del PRD, no se logra como este grupo tener una candidatura nueva, y se apoya la de Jaime Sotelo en ese entonces. Es decir, si hay alguien en el partido que fue primero apoyado por este grupo, no fui yo, fue Jaime Sotelo, histórico del PRD, para empezar. Con recursos económicos, como se me apoyó a mí, y con labor política, como también se apoyó. Después yo hago una labor como secretario de organización, como consejero estatal, y soy el siguiente candidato a la gobernatura. Efectivamente surge la idea de que el PRD sea como otros partidos, satélites del PRI, que ayudaran a jugar una función principal. Ganar la dirigencia, postular candidatura a gobernador afín, que en este caso tendría que ser Armando González, para que sea el poste que le quite los golpes al PRI y pegar al PAN. Es decir, si de 10 votos que no estén de acuerdo con el PRI, no todos los 10 se fueron al PAN. Hubiera una oposición en donde se dividiera, es decir, 6 para acá y 4 para el PRD, y entonces ahí el PRI se volviera a meter como cuchillo en mantequilla, por el medio, con una suavidad a la gubernatura. Ese era el papel. Desde ahí se estuvo maquinando toda esta idea de tener un dirigente a modo, un encargado de partido, un encargado de despacho, un burócrata ahí en el PRD. Se logra, se da, y 2 razones muy claras. La gente la pusimos nosotros, y los recursos financieros sí los pusieron ellos, ¿verdad? Particularmente con quien yo me entendiera, con René Díaz. Si René Díaz se entendía con otros más y recibía recursos de otros más para financiar mi carrera, a mí no me constaba. A mí que me financió mi campaña era René Díaz y Armando González. Si ellos tenían otros nexos, ese era su asunto, y Jesús Orozco. Si ellos tenían otros nexos, si ellos iban y le pedían a Silverio, que en paz descanse, pero ese era otro tema, ese era un asunto que a mí, creo que ellos lo tienen que explicar, ¿verdad? Llegamos ahí, yo tomo protesta, les ganamos en marzo, Jaime Sotelo nos quería entregar la dirigencia hasta en septiembre, nos la entrega a duras penas, y en diciembre teníamos que decidir la candidatura a gobernador. Mi respuesta fue un golpe de timón. La candidatura a gobernador tenía que salir porque tenía que salir, a chaleco, como hoy está de moda. No se da.
yo construyo las alianzas porque entro como presidente pero sin mayoría en el consejo por las reglas mismas del partido. Los históricos, los expresidentes siempre forman parte del consejo, como yo ya soy consejero estatal vitalicio. Entonces en ese sentido, yo ya tiene una mayoría, no ganamos la mayoría del consejo y teníamos que hacer alianzas al interior. Construimos acuerdos al interior del consejo y no es candidato a gobernador Armando González Mazo. Y ahí viene. Entonces de ahí es donde ese grupo me llama a mí traidor, donde me dicen que yo finalmente no cumplí. ¿Y qué fue lo que no se cumplió? ¿Cuál fue el proyecto que nosotros obstaculizamos? Pues que el PRD fuera ese paladín, marioneta, para servir a los intereses de la candidatura de Mario Anguiano. Ese era el tema. Pero de ahí no iba a pasar porque inicialmente ni Sotelo ni el grupo de Vizcaíno querían esa candidatura de Armando González. Y entonces ellos tenían la mayoría, ¿verdad? O yo seguía siendo ese encargado de despacho, o me ejercía como empleado de ese grupo, o me convertía en dirigente. Y decidí ser dirigente, con todos los costos que implica ser dirigente, pero también con todos los beneficios que implica ser dirigente. Y ese fue el cambio de timón. Posteriormente, también dimos otro cambio de timón hasta que logramos tener la mayoría y la dirigencia. Volvimos a ganar la dirigencia y estamos en la antesala de volverla a ganar. Entonces, si me dicen a mí traidor porque no presté al PRD y no presté ni mi firma como dirigente ni mi persona para que sirviéramos a los intereses del PRI, entonces soy un traidor con mucho gusto. Pero si a mí me dicen traidor o malagradecido por ciertas cuestiones que están ahí, la verdad que no. La verdad que creo que si alguien fue malagradecido fue alguien que le dieron una candidatura a gobernador, le otorgaron diputaciones federales, querían diputaciones federales seguir teniendo, le otorgaron diputación local, regiduría con Armando González, y entonces van y hoy están en el gobierno. Yo no estoy en el PRI, yo no estoy sirviendo al PRI. Constancia está en los medios de comunicación de mi actuar y de mi crítica hacia este grupo político, y hacia ese régimen. Y creo que son otros los que están como directores de transporte, son otros los que fueron secretarios generales de gobierno, son otros los que fueron secretarios de finanzas, son otros los que fueron directores del API, son otros que están como pilotos aviadores en el gobierno del Estado. Y eso no soy yo. Los que siguen sirviendo al PRI son ellos. Y quienes estamos sirviendo a la izquierda y soy diputado por la izquierda, es un servidor. Entonces creo que ahí se lo dejo al juicio de tus amables y muy informados lectores y que nos visitan en tu página, para que ellos decidan finalmente en trayectorias quién realmente ha tenido en los últimos años la congruencia política y quiénes no.